Buen día, amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV, la de Global TV 65.com, por supuesto también los que nos siguen en Periscope y los amigos de Telered TV que colocan el programa de Rojas y Arenas en diferido a las 3 y 3 y media de la tarde todos los días. También, por supuesto, los que buscan el programa en el canal YouTube de Rojas y Arenas y también en la página de enderarenas.com. Y todos aquellos que llevan a sus casas a la señal de Global, de la programación de Global TV. Hoy es viernes y como todos los viernes, pues nosotros estamos seguros que mañana, si no pasa nada, debe ser sábado. Sábado de la pata del colibrí. Ahí están presentes en un programa a las 10 de la mañana. Que se transmite por Periscope en la cuenta de @Rojas y Arenas. Ángel Monagas de Crítica 24 y Caiga quien caiga, de Ronald Rodríguez de Sal y Pimienta y de otras columnas más, Darwin Chávez de Verdades y Rumores, una web de noticias, y por supuesto también Damaso Jiménez de Bien Dateado, que es el director del portal de noticias también, Bien Dateado, y Francisco Rojas Allende Arenas, que hacemos este programa acá y tenemos un programa en la radio en la 105.1. Mañana tendremos unos temas interesantes que tratar con ustedes y una parte de lo que mañana vamos a tratar se lo vamos a lanzar hoy y tiene que ver con la presencia en el Tribunal Supremo de Justicia del doctor Francisco Ameliach. Francisco es que se llama él. Bueno, si no estoy muy seguro de que sea Francisco. Es el doctor Ameliach, que estuvo ayer en el Tribunal Supremo de Justicia haciendo gala de su erudición en el manejo del derecho y del derecho comparado. Porque ayer él fue al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar que el máximo tribunal, entiendo yo que en la sala constitucional, inhabilitara al Parlamento actual, primero porque fueron electos con muchos votos y sorprendieron al gobierno que esperaba otra cosa. Incluso esperaban otra cosa, tanto otra cosa que Maduro anunció marcharse a la calle si la oposición ganaba. Cosa que por cierto no hizo, y eso dejó muy mal parado al presidente porque la gente pregunta por qué dice cosas que luego no va a cumplir. Pero en eso no es el único en el gobierno. Ameliach también fue y les dijo que gracias a sus conocimientos del derecho había descubierto que no era la primera vez que en Venezuela los parlamentarios no tenían inmunidad. E que incluso había constituciones que le garantizaban al parlamentario solo inmunidad cuando estuviera dentro del Parlamento y en su casa. Es decir, en el trayecto del Parlamento a su casa, el parlamentario quedaba sin inmunidad. Una constitución mucho más avanzada, mucho más progresista, permitía que los parlamentarios fuesen tendrían inmunidad en el Parlamento y mientras iban a su casa. Por supuesto que yo entiendo que sería durante 2 o cuando mucho 2 horas, que en la Caracas de antaño serían media hora, porque si el parlamentario, por ejemplo, se quedaba en la calle, como si iba a ocurrir con los parlamentarios, comiéndose una tostada, que en esa época se podían comer porque eran baratas. Ya existía la reina pepeada y el hombre, además, parlamentario al fin y al cabo. Me cuentan a mí que Andrés Eloy Blanco iba a un sitio caraqueño donde se tomaba unos tragos y que incluso el propio presidente Medina lo acompañaba tomándose los tragos. Eso no lo sé yo porque no lo viví, pero lo vivió Oscar Llanes, que vivió toda la vida. Y no sé todavía si Oscar Llanes sigue viviendo, porque en Maracaibo hay un tipo que se parece mucho a Oscar Llanes, que lo llaman es Omar Rumbo. Sí, se recortó el bigote para diferenciarse. Sí, para diferenciarse. Entonces, pero el doctor Ameliach, como yo suelo llamarlo por respeto, porque el señor Ameliach merece todo mi respeto, y cuando yo llamo a alguien doctor es porque efectivamente le respeto mucho, invocó la Constitución de 1811, de 1821 y de 1830,
para decir que esas constituciones no le daban prerrogativas de inmunidad parlamentaria total al parlamentario. Entonces, yo me imagino que, por ejemplo, Calixto Ortega, que es un historiador, que es un hombre que conoce mucho de historia del derecho, la señora Merchán, el señor Arcadio Delgado, que también son muy conocedores de la historia del derecho, porque así lo hicieron conocer cuando estudiaban en la muy ilustre Universidad del Zulia, estarán en este momento tratando de determinar qué clase de sociedad era esa y qué clase de régimen era. El régimen de 1812, 11, 21 y 30, porque seguramente eran regímenes mucho más democráticos que el que nosotros estamos viviendo ahora. Y como era muy democrático, probablemente había que restringir la democracia de cierto modo, porque los parlamentarios podían hacer cosas con ese fuero parlamentario que pudiera poner en entredicho los cimientos de la República, como ahora pareciera ser que es el argumento que maneja Ameliach. Porque Ameliach dice que el país está en convulsión, que el país tiene problemas, que el país tiene una crisis, él no dice de qué tipo, pero que anda en una crisis, y que los parlamentarios, en vez de estar atendiendo a esa crisis y resolviéndolo, los parlamentarios andan atizando el problema, generando más crisis. Por supuesto, Ameliach, como él es abogado y doctor en ciencias militares, él no entiende si el problema de la crisis es un efecto o es una causa. Y entonces eso habrá que dirimirlo con él, que por supuesto en sus tiempos libres, cuando fue presidente del Congreso, debió haber aprendido mucho eso, porque realmente hay que reconocer que él debió estar estudiando Derecho cuando era jefe del Parlamento, porque nunca iba. Es el presidente de Parlamento que ha faltado más en la historia del país, casualmente desde los anales, desde 1800 hasta ahora. El presidente de Parlamento que más ha faltado al Parlamento es él. Obviamente que yo como te digo, Ronald, tú que ayúdame con esto, yo le saco las castañas del fuego, como se suele decir en el lenguaje coloquial, porque él estaba estudiando. No de otra manera se entiende que él haya atravesado el túnel de la Cabrera con los tupamaros allí, en medio de los muchachos del Zulia no pudieron pasar de estado Carabobo y llegar al estado de Aragua y pasar al estado de Aragua porque estaban los tupamaros y en el túnel de la Cabrera la policía nacional tira bombas lacrimógenas. Después de hacer ese esfuerzo, de haber bloqueado, de haber sudoroso pasar por el túnel de la Cabrera y haber logrado superar los confines del estado de Aragua, al fin llega a Caracas. Y hay que reconocer que Ameliach tiene cara de héroe. Que no es lo que usted piensa, es cara de héroe, porque tiene una cara así, adusta, como al que pocas ideas le pudieran penetrar. Y entonces, pero se llegó a Caracas, yo supongo que montando un caballo blanco, llegó al Parlamento a decirle: oye, caballero, tú sabes que tenemos que tener ahí la Constitución de 1811, la de 1821 y la de 1830, para que a estos caballeros lo saquemos del Parlamento y le apliquemos lo mismo que le aplicó Bolívar a Piar. Garrote vil. Oye, de verdad, esas cosas en Venezuela suceden y yo no sé si uno de verdad hace lo que tiene que hacer. Pero el doctor Alberto Arteaga Sánchez les dijo: échenle pierna, aprovechen, acaben con la inmunidad, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo. Y es lo que yo vengo diciendo. Lo que dice Arteaga es lo que yo vengo diciendo. Acaben con ese Parlamento, llévenselos a todos los, ¿cuántos son? 200 y pico, 300 y tantos. Llévenselos presos y aprovechan y meten presos también a los de Amazonas. Que ustedes no lo reconocen. Los meten presos con penachos y todo. Y busquen, bueno, eso sí, tienen que meterlos en un sitio distinto al donde tienen a Goicoechea. Por supuesto, porque dicen que a Goicoechea que lo tienen mal, pero yo no voy a decir cómo está Goicoechea, porque Molanqui por andar diciendo. Exacto. No.
Ahora, de este personaje de Francisco Ameliach, varias cositas. Yo pensé que ibas a hablar del doctor Arteaga Sánchez. No, también voy a hablar de él, pero es que hay que recordar algunos casos. Ameliach es gobernador del estado Carabobo, pero él no ganó la primaria para ser candidato. Ahí lo pusieron, igual con el caso del renunciante de la Cava. El gobernador Ameliach también es otro ejemplo de nepotismo bueno y nepotismo malo, porque el hermano de Francisco Ameliach es el presidente de Pequibén. Me llama la atención de que el gobernador Ameliach esté reivindicando la Constitución de 1830, la Constitución paecista, la de José Antonio Páez. Y lo que te quería decir del doctor Alberto Arteaga Sánchez es que él tiene razón cuando dice vulneren la inmunidad parlamentaria, en el sentido de que no hay posibilidad de interpretación distinta, de interpretación alguna con respecto a la inmunidad parlamentaria, que es un fuero que se le otorga a quien es elegido parlamentario única y exclusivamente para que pueda ejercer sin libertad, sin medianía de ninguna especie, su misión parlamentaria. Se adquiere en el momento mismo de la proclamación como diputado o como senador, en el caso que fuera bicameral. Y eso no tiene otra interpretación alguna. Inmunidad parlamentaria no quiere decir impunidad parlamentaria. Ellos tienen la libertad de ejercer su cargo a su leal saber y entender, pero son responsables de las actividades que cumplan y de cualquier desafuero que puedan cometer, pero para poder calificar esa ¿cómo se llama? Esa presunta violación, debe haber un antejuicio, debe haber una imputación, debe haber un juicio en el Tribunal Supremo de la República, únicamente en el Tribunal Supremo de la República, previa allanamiento de la inmunidad parlamentaria, que solamente lo puede hacer el cuerpo parlamentario. Es decir, es un procedimiento que se establece, es único e indivisible, no admite otro tipo de interpretación y está presente en la mayoría de las constituciones modernas y liberales y democráticas de cualquier parlamento, porque a los parlamentarios hay que dejarlos actuar y hay que darles la posibilidad de que vayan sin medianía alguna a cualquier rincón en aras de buscar la verdad y la protección de los derechos de los venezolanos, que son los mandantes de los parlamentarios. Sí, pero yo que a mí me gusta que resolver pronto, yo propongo, yo secundo la opinión del doctor Arteaga, no en la parte jurídica, porque es que puede un lego como yo, desconocedor del derecho, pero obligado por el derecho, a enmendarle la plana o acompañarlo incluso en la propuesta. Pero es que yo creo que él tiene razón. Son 112 más 55. 112 diputados, no 250, otros no. Esos no van presos, esos van bien, esos van para unas embajadas. 112 diputados serían como un suplente, serían 224 diputados que irían presos. Yo lo que voy a proponer al gobierno nacional es que efectivamente se evite todo. Yo recuerdo en un libro de historia que yo solía leer por obligación, que en un gobierno del doctor Monagas, como yo le digo también a José Tadeo, era José Tadeo, y no estoy seguro si José Tadeo o José Gregorio, pero los dos Tadeo o José Gregorio eran igualitos de malos. Decidieron un día amenazar y tomar el Parlamento, cuyo presidente era Fermín Toro. Y entonces a mí estudiante de primaria o de bachillerato, ya no me acuerdo mucho, el tipo, uno de los generales Benavides de la época. Era José Tadeo. De los generales uno de los generales Benavides de la época, que era el que tenía la operación militar sobre el Parlamento. Claro, hay que reconocer que aquella Guardia Nacional no existía, pero eran tan bravos como estos de ahora sin los uniformes, porque los uniformes de la Guardia Nacional son los más bellos que yo he visto en mi vida. Yo no he visto un cuerpo armado en el mundo más bello, digamos, las mujeres. Hasta los pantalones bombachos les quedan bien a las mujeres de la Guardia Nacional. Pero claro, toda la indumentaria es un poema. Un poema al armamento, pero es un poema al fin y al cabo.
el general Benavides de la época le dijo a Fermín Toro, rodeando el Parlamento, la sede del Parlamento, no pasará mucho tiempo cuando sus cabezas anden rodando por el suelo. Claro, es una metáfora, ¿no? Pero pudo haber sido. En aquella época le pudieron volar la cabeza a medio mundo, porque era como ahora que el Tribunal Supremo actuaba en función de los intereses del gobierno. Bueno, ahora yo no sé quién es el jefe de Caracas para estas cosas, y por supuesto Henry Ramos, con todo lo que Henry Ramos representa para el país en el momento, no tiene el cartel de Fermín Toro, pero podría recibir lo mismo, que ya sería la segunda vez, porque en una oportunidad Chávez dijo que le iba a freír la cabeza a los adecos, y como le iba a freír la cabeza a los adecos, yo pienso que primero se las iba a cortar, ¿no? Porque imagínate tú cómo fría la cabeza, imagínese ese caldero tan grande, ¿no? Para poder freír la cabeza de Henry Ramos, y además con el agravante que Ramos en esa época era más joven que ahora, pero ya era viejo. Ramos, imagínate tú, aquel chirrido de la cabeza de Henry Ramos. Entonces tirarían la cabeza de Henry Ramos, tirarían la cabeza de uno, y tirarían la cabeza de uno que otro adeco que votaron por Chávez. Pero bueno, eso es para otro momento la discusión. Pero lo que sí te he planteado es que, mire, presidente Maduro, hágale caso a Arteaga Sánchez, meta a los presos, invocando la Constitución de 1811 o la de 1821, meta a los presos, de verdad, déjese de esos eufemismos de estar respetando la democracia, que ya la democracia es una entelequia en manos de lo que tenemos ahora. Entonces, yo de verdad que cuando leí al doctor Arteaga Sánchez me sentí muy contento, porque es la primera vez que alguien le da carácter jurídico a lo que yo digo. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy buscando el artículo para leerlo en profundidad, pero no lo he conseguido, porque es que tengo la noticia aquí de que Argelia va a sustituir a Venezuela como su surtidor de petróleo a Cuba. 515,000 barriles le va a dar a partir de octubre. Sí, pero esa no es la noticia. No. Esa no es la noticia. La noticia es el pago. Porque una de las cosas que tiene este programa que hago yo, que suelo hacer con el doctor Ander Arenas Barrio, quien ahora anda en correrías académicas por el norte de América, es justamente buscar detrás de la noticia. Esa no es una noticia. La noticia es que los cubanos le están comprando petróleo a Argelia. Y la noticia es que los cubanos le están comprando petróleo a Argelia porque los que le suministraban petróleo a ellos le han bajado la producción. El 40%. Y como eso se hizo público en boca de Raúl y no en boca de Eulogio, que yo le digo Eulogio porque eres del Pino, y yo a los del Pino siempre les llamo por su nombre, Eulogio ni PDVSA habían dicho nada de que habíamos bajado la producción en 103,000 barriles diarios. Exacto. Pero entonces cuando los cubanos se van a decirle a los rusos, mire compadres, mándenos petróleo, los rusos le dijeron, sí, les mandamos el petróleo, pero a pagar, porque ustedes son malos pagadores, los cubanos son malos pagadores, por eso si usted tiene un cubano que le debe, tenga cuidado. Claro, de allá de Cuba, los de aquí sí pagan bien. Y otra cosa que pero entonces los argelinos le van a vender el petróleo a Cuba, pero le van a cobrar, porque los argelinos también le estaban vendiendo petróleo liviano a Venezuela para mejorar el pesado de la faja, y resulta que Venezuela no le estaba pagando, y los tipos le dijeron, o nos pagas en cash o no te vendemos. La noticia es que Venezuela ahora, después de esto, reconoce que tiene una baja en la producción. Es la primera vez que lo reconoce. Pues la producción promedio 2.53 millones de barriles por día, un descenso de 103,000 barriles en comparación con julio, cuando fue de 2.63 millones de barriles. Y multiplica, y agrégale lo siguiente, agrégale que los precios se vinieron hacia abajo, y hay menos ingresos, pero es de suponer que algunos países cuando los precios se vienen abajo, tienen dos opciones. En el pasado, eso que llaman la OPEP, tendía la tendencia a bajar la producción para estabilizar precios, pero en estos tiempos que corren nadie quiere perder mercado, y entonces en Venezuela le está pasando la triste historia de que con precios muy bajos Venezuela produce menos petróleo, y es lógico que así sea, porque ¿qué hace Venezuela produciendo un petróleo que probablemente, otra de las noticias que tenemos detrás de información, es que los costos de producción en Venezuela en algunas áreas pudieran ser muy elevados?
Entonces Venezuela no va a estar comprando petróleo a los Estados Unidos para mejorar el petróleo nacional, para después enviárselo a Cuba. Entonces, bueno, eso lo vamos a conversar porque por allí debe venir alguien que tiene interés en hablar con nosotros sobre esto y otros temas. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Mi gente, es lo que quiere, eso, los venezolanos que se han ido para los Estados Unidos teniendo información de las cosas que pasan aquí y muy buena información, ese es el himno que comienzan. Cuando llegan allá le dicen que cante mi gente, se lo ponen y esos tipos empiezan a cantar. Y entonces dicen que cuando cantan y que cuentan todo lo que es y lo que no es. Pero en algún momento de la vida de este país, esas informaciones que tienen algunos países sobre Venezuela y el comportamiento del liderazgo venezolano se van a conocer. Fíjense, por ejemplo, que todo el mundo le pregunta a uno en la calle si es verdad que Freitas-Flores y Campoflores, Freitas-Flores o Campoflores, uno de los muchachos estos muchachos no son señores que fueron capturados en Haití, que son venezolanos y familiares de la gente vinculada al gobierno. Mucha gente comienza a dudar, no sabe efectivamente si son culpables o no, si fue un montaje o no. Incluso la defensa de ellos en Estados Unidos ha señalado que los testigos que la DEA coloca como elementos para condenar a estos caballeros son señores que eran borrachos, pendencieros, jugadores y quién sabe qué otra cosa. En el tribunal, incluso un Sandalio González, un agente de la DEA, él reconoce que uno de esos testigos que lleva la fiscalía, sí, a él le gusta mucho la cañandonga y pareciera que no es de fiar. Pero yo lo que pregunto es lo siguiente, es verdad, no sabemos si esos señores Flores son culpables o no. Hasta ahora está la versión del gobierno americano y de una institución tan importante en el mundo como es la DEA, y está la opinión de los venezolanos en boca de los funcionarios, de los familiares que están muy cercanos al poder o son el poder. Y ellos dicen que fue un secuestro y que esos jóvenes, esos señores nunca tuvieron ninguna actividad delictiva. Pero yo me pregunto una cosa. Si esos muchachos eran tan sanos como todos suponemos que debe ser la gente que está cercana al poder, ¿por qué motivo andaban con estos pendencieros, borrachos, jugadores y de todo? Esta suerte de guancharrasqueados tropicales. ¿Qué hacían en Honduras? ¿Qué hacían en Honduras y qué hacían en Haití con unos tipos que ahora los abogados que los defienden dicen que era de mala calaña? Eso es una preocupación que los venezolanos tenemos, porque aquí en Venezuela, desgraciadamente, que después de Luis Herrera empezamos a vivir de los refranes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que la tía de ellos no estuvo vigilante para saber con quién se juntaban esos muchachos, y por supuesto, por estarse junta con esa mala junta, entonces que comienzan a estar. Esa es una pregunta que la gente se hace, y la otra pregunta que la gente se hace: si esos muchachos no estaban en malos pasos, si esos muchachos ni trabajadores eran, porque claro, como cuando uno está en el gobierno uno no trabaja, porque el gobierno no tiene los amigos. Si esos muchachos no tenían trabajo, si a esos muchachos no se les conoce fortuna, si esos muchachos no tenían nada, ¿quién está pagando un bufete tan caro? Ese bufete es tan caro que hasta series de televisión hay que hacerle. Y acaban de colocar una muchacha de apellido Wright que cobra un dineral, pero sabe mucho de derecho, pero poco de derecho penal, que parece ser el sitio, pero que parece que es la acusación que tienen ellos. Las dos preguntas: ¿por qué la familia de esos jóvenes no los vigiló y les permitió, y les impidió, que anduvieran en mala junta? Porque dime con quién eres y te diré quién anda. Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Y qué función en nombre de la República estaban cumpliendo para tener un pasaporte diplomático? Bueno, eso no importa. Aquí en Venezuela mucha gente tiene pasaporte diplomático y los que deben tener pasaportes no tienen, porque los enjuiciaron una vez,
les quitaron el pasaporte y ahora no se los quieren dar, pero eso ya lo explicará el señor a quien le pasó eso en Venezuela. Y la pregunta es, ¿quién paga los honorarios de estos caballeros? No, yo lo diría. El general Reverol debería investigar quién le está pagando por si acaso le toca a él alguna vez tener que lidiar con esos tribunales americanos para que ya vaya preparándose, porque uno no sabe lo que puede pasar en este país. Bueno, mira, le voy a dar la bienvenida al doctor Álvarez Paz, que ayer fue agasajado por la alcaldía de Maracaibo, acompañado de todos los gobernadores, Caramelo Contreras. Caramelo. No, dije Caramelo Contreras. Caramelo Contreras. No, vale, es Carmelo Contreras, es que como él es tan dulce, pero no, es Carmelo Contreras, como es la Contreras Barbosa, el señor Omar Barbosa, el señor Pablo Pérez, el señor Álvarez Paz, Gilberto Urdaneta. Mi estimado amigo Gilberto Urdaneta Besón, verdad que tengo tiempo que no lo veo, pero él sabe que yo le profeso un gran aprecio, y el doctor Álvarez Paz y también Pancho. ¿El general también? No general, él es comandante, para mí será general, comandante toda la vida, porque su gesta heroica nadie la sacará de mi pensamiento. Pero no estuvo. Bueno, no estuvo porque él pues estaba de gira. No, él no estuvo porque es que también es que ustedes no pueden poner a un poco de gobernadores demócratas con un gobernador que digamos que tiene otro concepto de la democracia. Se los hubieran parado. Pero tú no acabas de decir que en este país puede pasar cualquier cosa. Bueno, tanto que la Fuerza Aérea derriba aviones en tierra. Que es parte del mundo. Así es. Doctor Álvarez Paz, usted tenía ya poco tiempo, un tiempito que no venía por aquí y nosotros ya le extrañábamos, porque me dice la gente, cuando Álvarez Paz llega a Maracaibo siempre está en el programa de ustedes, y como aquí son muy mal pensados, diga, doctor, ¿cuánto es que usted nos está pagando a nosotros para traerlo? Bueno, chicos, la verdad es que no tengo cómo pagarle. Les pago con afecto y con amistad, como les he pagado siempre. Ya eso es bastante, doctor. Mira, en el acto de ayer además hubo un dato adicional, ¿no? Y es que nuestra promoción de abogados está cumpliendo 50 años. Te iba a preguntar eso. Te fijas. Y entonces también el Consejo Municipal le hizo un reconocimiento global a toda la promoción y también nos dieron la condecoración Orden al Mérito Civil. En el caso mío, además de gobernador, por los 50 años de graduado de abogado. Bueno, a mí me dijeron, el doctor Álvarez Paz viene, que aquí en el Zulia mucha gente, yo lo dije ayer temprano, mucha gente lo admira, mucha gente lo quiere, otros no lo quieren y por supuesto algunos valoran muy bien positivamente su gestión de gobierno, otros dicen que usted no hizo una buena, pero eso es parte del juego político. Y creíamos de verdad que lo que me informaron a mí hace unos días atrás, era que iban a agasajarlos y a darle sus cuestiones por la promoción de abogados y tal. Después nos enteramos que era con los gobernadores. Yo me imagino que fue que alguien les dijo, metan también a Arias Cárdenas, que como él no es de aquí, hay que darle algo, ¿no? Y yo pensé que la alcaldía, en atención a eso, porque como Arias no es de aquí, Arias no es de no es del Zulia, Arias no es del Zulia, ni le profesa cariño al Zulia, porque Arias nunca cantó una gaita. Arias no contó una gaita, Arias no estuvo en las procesiones de la Virgen, salvo aquellas que en la aurora de la Virgen, salvo aquellas que el protocolo oficial le impone. Y entonces me dijeron, no, es que la gobernación, la alcaldía, quiere atraerlo para el Zulia, para darle un baño de zulianidad. Pero no fue. Pero si lo han electo gobernador varias veces, algo le han dado. Así es. Bueno, pero la gente, la alcaldía no se le había dado todavía. Bueno, doctor, no importa, eso es anécdota. Por cierto que unos concejales de partidos de oposición se marcharon porque consideraron que era una afrenta para los zulianos y para los maravinos, que Arias Cárdenas, que tiene la ciudad sin electricidad oscura, estuviera recibiendo un agasajo del Consejo de la Alcaldía. No, y un gobernador también que está señalado de estar involucrado en todo lo que es el proceso de persecución de legisladores regionales y de la disidencia en el Zulia, como el caso de Lester Toledo. Pero no convirtamos esta conversación con Álvarez Paz, que tantas cosas tiene que decir. En Arias Cárdenas. El problema, Arias Cárdenas es para nosotros la semana que viene. Para no decir que es tema de todos los días. Va a decir que no es tema, no, pero es que tiene que ser tema todos los días, porque es que el hombre dice cosas que no cumple. Ayer nos regaló dice él que nos regaló la iluminación
del puente sobre el lago. Y Maracaibo está en una ciudad oscura y él no ha dicho ni pío para que Corpoleco le ponga los bombillos de la ciudad, pues. Pero bueno, la inauguración del puente otra vez. No, la iluminación. La iluminación. Sí, otra vez. Eso se ha inaugurado varias veces, la iluminación del puente. Otra vez, pero eso es uno de los logros, eso es uno de los regalos que le hizo a Maracaibo en sus 487 años. Bueno, fue como la visita de Maduro a Margarita en Villarrosa, ¿no? Que supuestamente una actividad de la gran misión Vivienda Venezuela, y resulta que son 5 edificios que construyó hace un montón de años Jaime Lucinchi, en el gobierno de Jaime Lucinchi. Así es. Y bueno, las reacciones no se hacen esperar porque la gente no come cuentos, chicos. Pero usted qué cree, no le voy a hacer la pregunta que todo el mundo le hace en la calle y la que le hacen a medio mundo. ¿Algo está pasando en Venezuela? Claro que está pasando, todos los días están pasando cosas, pero están pasando ya cosas en una dirección, que es la dirección del cambio definitivo del régimen que la gente aspira. Y yo siento que la mayoría de los venezolanos, cada uno en su mundo, cada uno a su manera, están trabajando para eso. La impresión que uno siente, yo estuve haciéndole seguimiento a la marcha de Caracas y quiero decirles que yo no estaba tan seguro de que fuese un éxito. Pero 2 días antes de que sucediera la marcha, alguien del gobierno con el que nos reunimos, y también fue el general Alcalá Cordona que estuvo acá, y nos señalaba que la información que él tenía era que las expectativas iban a superar, lo que iba a pasar iba a superar las expectativas de la propia oposición. Pero yo hablé con un dirigente del gobierno y me dijo, mira, que no sea una gran expresión digamos, de descontento, no lo tenemos previsto. Va a ser una cosa inmensa, y incluso yo me atreví a decirle, y aún así ustedes se van a atrever a hacer un evento en Caracas a la misma hora, cuando se va a ver claramente que ustedes están en franca minoría. Y me dijo, es que las cosas de la política ya no las decidimos nosotros. No sé quién decidió, porque en el pasado lo importante era reunir aquí a un cuerpo de gente y mostrárselos al mundo que somos mayoría. Pero entonces resulta que ahora con los benditos drones, porque eso también es que esos drones vinieron a amargarle la vida al gobierno, porque no contentos con todo lo que le pasa, aparecen los tales drones y aparecen esos teléfonos inteligentes que bien hubieran hecho quedarse brutos, sacando gráficas y sacando cosas, y entonces le dicen a la gente que la manifestación del chavismo fue tan corta y tan apresurada que Maduro empezó cantando un himno que además parecía que no se sabía. Cuando la gente lo que estaba pidiendo, por la cara de despecho que tenían, era que en vez de cantar himnos, cantaran unas canciones de Julio Jaramillo, de Pirielo, de Luis Lamorillo. Pero no, se empeñaron en un himno. Y entonces, después ayer, el miércoles, vuelve otra vez la misma cosa. Convocan unas manifestaciones sin mucho apoyo, porque tú sabes cómo somos. Bueno, y ellos convocan una manifestación, y aquí estuvieron cerquitica del canal, en horas de la madrugada, arriando a la gente. Señores, los tipos que recibieron las bolsas CLAP de la división de gas de PDVSA, por favor, bajar y montarse en los autobuses. Y el autobús pelado. Y nosotros nos quedamos ahí porque eran como las 8 de la noche para trasladarlos a la avenida Fuerzas Armadas. 8 de la mañana. 8 de la mañana, perdón, para trasladarlos a la avenida Fuerzas Armadas, y nadie bajó. O bajaba muy poca gente y bajaban remolones. Y no me lo vayan a decir que no, porque yo estaba allí. Y lo que más me molestó, que ya ni siquiera es la presión a la nómina, sino es que los que participaron en la bolsa CLAP, entonces, es decir, los que le dimos comida, a marchar. Y de paso entonces le dicen, el CNE no va a laborar ese día, y entonces resulta que en las oficinas del CNE estaba la gente esperando a la oposición. Entonces, ¿qué es lo que en este país, doctor? Usted que sabe tanto de política, que conoce la política internacional, que ha sido amigo de jefe de Estado y esa cosa, y presidente de la Cámara de Diputados, dígale a los venezolanos qué es lo que está pasando, porque nadie entiende qué ocurre en este país. Bueno, uno sí entiende que tenemos un gobierno muy malo, un gobierno pésimo, que no solamente está caracterizado por la ineficiencia y la corrupción, sino también que está ideologizado, ¿no?, por un camino en una dirección absolutamente equivocada. Se están tragando las flechas desde hace rato en todas las áreas de actividad del país. Y bueno, por eso pasan todas estas cosas y hay las incertidumbres que existen en mucha gente. Bueno, yo te confieso que lo que pasó el 1 de septiembre en Caracas superó las expectativas que yo tenía,
o sea que he participado en muchísimas manifestaciones y aquellos de verdad eran ríos humanos caminando desbordados, además con una actitud muy cívica que algunos han criticado, en el sentido de que parece que la gente esperaba más, ¿no? Y hubo, por cierto, un grupo de ganaderos zulianos que se concentraron en un sitio y el letrero que llevaban decía, ¿dónde queda Miraflores? ¿No? Pero yo creo que se hizo bien, estuvo por encima de las expectativas, hasta el punto de que la prensa internacional, el mundo entero, le estaba haciendo seguimiento y como cosa curiosa, ¿no? No dejaron entrar a los corresponsales, no dejaron entrar a los enviados, bueno, mayor interés le pusieron los medios internacionales a lo que iba a suceder. Pero cosa extraña también porque el gobierno había anunciado que ese día iba a haber un golpe de Estado y lo mejor que que iba a dar la oposición, sobre todo un golpe de Estado por civiles, que son los golpistas más terribles que puede conocer la humanidad. Y entonces cuando uno le van a dar un golpe de Estado, uno deja que entren todos los corresponsales para que se den cuenta del golpe de Estado. Claro. Pero esto es que actuaron contra la lógica. Por eso es que no tienen lógica, o sea, una lógica completamente equivocada, ¿no? Yo de verdad veo a Maduro, ¿no? Ya con lástima, ¿no? Porque se ve solo, mal rodeado, ¿no? El tipo no tiene demasiadas luces, ¿no? Y entonces comete errores gravísimos. No solamente los disparates que dice en el montón de cadenas y de intervenciones que está teniendo, y no se da cuenta de que mientras más habla es peor para él, ¿no? Porque queda mucho más en evidencia, ¿no? Las carencias personales que tiene y las que tiene su gobierno. ¿Y usted no cree que, por ejemplo, Maduro todos los días hablando en televisión y radio, todos los días en horas de la tarde la ha tomado para hablar? Y yo digo, si este hombre, claro, él lo que sí estoy claro es que no prepara las cadenas, no las prepara. Habla de cualquier cosa. O las prepara y se le olvida cuando le toca hablar. No tiene tiempo, porque ¿a qué hora gobierna ese hombre? Porque fíjense lo siguiente. No hay gobierno. Yo le voy a contar lo siguiente. Yo me levanto muy temprano, por razones de que tengo que estar aquí. Pero usted sabe, doctor Álvarez Paz, que Maduro predica con el ejemplo. Maduro se levanta a las 4 de la mañana, como todos los venezolanos, de trabajo, con su mujer. Y por supuesto, ¿qué hace uno temprano en la mañana? Saca la bolsita de maíz para echarle el primer maíz para las gallinas. Y las gallinas comen sus cosas. De todas maneras, ven uno que otro pollo por ahí, por si acaso, para el almuerzo. Y después cogen parte de ese maíz y lo ponen a cocinar, lo cocinan, lo muelen. Bueno, y comienzan a hacer para cosas, porque ellos hacen arepas para toda la gente. Estás muy al día en las actividades domésticas. Van al huerto familiar, donde tienen la producción de cebollín, de zanahorias, sobre todo los tubérculos que le envía Henry Ramos, que se le dan a Maduro muy bien. Lo que hay que reconocer que el hombre, hay que reconocer que tiene, y para poder lograr que uno se le den esos tubérculos tan grandes, uno tiene que dedicarle tiempo. Ya a las 11 de la mañana él debe tener ganas de echar un camaroncito. Y entonces, bueno, echa un camaroncito como hasta las 3. A las 3 arranca la cadena, hasta las 7. Ya a las 7 llegan los amigos a decirle, qué bien estuviste, Maduro, Nicolás. Eso se traslada como hasta las 11 de la noche, porque uno conversando se le va el tiempo. Oye, ¿a qué hora gobierna Maduro? No, es que no hay gobierno, o sea, no hay alto gobierno. Eso que llamaban el alto gobierno cívico-militar, donde la revolución, yo creo que ya eso no existe. Ya lo que hay es una pila de tipos, nos viendo a ver cómo agotan el tiempo que les va quedando y otros viendo a ver cómo se van a salvar de lo que les viene encima, ¿no? De cuando tengan que rendir cuentas. Sí, gobiernan, porque hay una de las cadenas de la semana, la del lunes o la del martes, que es la del lunes es con el gabinete y el vicepresidente, y la del martes generalmente es con la del Comando Soberano de la Soberanía Alimentaria, o sea que si se reúnen, si trabajan y tal, pero 2 veces a la semana nada más. No, pero yo lo que digo es... Si es que reunirse... Claro. No, pero yo te digo lo siguiente, yo que puedo confesar con propiedad que nunca en mi vida he trabajado, pues yo no he trabajado nunca. No, pero las actividades domésticas que cumples en la mañana es trabajo. Bueno, no, yo en la mañana, yo sé de las tareas domésticas del presidente porque él lo contó, que él y Cilia se levantan muy temprano y que incluso yo sé lo que significa moler porque yo cuando viví con mi abuela un tiempo, mi abuela me ponía a moler
Por cierto, que cuando ella, el maíz lo cocinaban, quedaba una cosita muy sabrosa que le ponían azúcar y era muy divino, antes de la gaseosa se tomaba eso. Entonces resulta que yo sé lo que significa moler y sé que, claro, el presidente con esa fuerza descomunal que tiene ahora, por lo fuerte que está, debe mover eso más rápido que cualquiera, pero sin embargo es un esfuerzo. Él lo dijo y después va al huerto, él tiene un huerto que le siembra a la muchacha esta de la agricultura urbana, Lorena. Es la que lleva la siembra, claro, un ministro para que le lleve, y tiene que ser así porque eres el presidente. En eso pasa su tiempo, yo lo conozco, pero yo que nunca trabajé, porque yo lo que fui, sí fui en una época profesor universitario, yo no trabajaba, sino lo que iba era a la clase y leer y cosas y tal, y eso no me parecía que era un trabajo, y aquí tampoco. Aquí lo que hago es venir a conversar con usted y con Ronald y con Arena, pero el presidente Maduro debe trabajar en algún momento, porque nosotros le pagamos a él para que rinda. Y entonces nombra a un español en un cargo y después lo quita y no nos dice ni por qué lo nombró ni por qué lo quitó a Serrano Mansilla. ¿Usted lo conoce? Y las dos cosas en Gaceta. Sí, y O sea, que... las dos cosas no, yo no lo conozco. Lo conozco ahora de nombre y de mención. ¿Y sus amigos españoles no lo conocen? No, sí, claro que lo conocen. Lo llaman el presidente lo llamó el Jesucristo de la economía. Imagínate tú. Bueno, ¿qué queréis que te diga? Y le digo una cosa, que mal ejemplo, porque Jesucristo era muy bueno en todo, pero en economía fue muy malo, porque no solamente a un tipo que quiera pervertir la economía se le ocurre multiplicar los panes y los peces. Eso acabó con eso era criminal contra la producción de la época. Imagínate los precios del pan y de los pescados y esas cosas. Pero la gente comió hasta decir basta. Bueno, eso sí está bien, la gente comió, eso sí está bien, pero Cristo allí me demostró que la economía le quedaba grande a Jesús. Bueno. Una apóstata, chico. De verdad, que imagínate tú pero bueno, no, la economía está muy mal, todo está mal, no hay ninguna actividad en la vida del país, en lo económico, en lo social y en lo político que funcione adecuadamente. En lo político, fíjate la confrontación que ya hay de la Asamblea Nacional o de los demás poderes públicos contra la Asamblea Nacional. En lo económico el desastre no puede ser mayor. En lo social, de acuerdo a todos los índices de la pobreza del país, en términos comparativos con lo que había en 1998, ¿no? Es impresionante cómo ha crecido la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, ya está, llegó la hora de cambiar esto. Ahora, doctor, fíjese que el Alberto Arteaga, un reputado jurista venezolano, bueno, eso lo vamos a dejar para regreso porque Mario está entusiasmado con que nos vayamos a la pausa. Seguimos, amigos, con el doctor Álvarez Paz y teníamos una primera inquietud que queríamos conversar con él. Las declaraciones del doctor Arteaga Sánchez en el sentido siguiente, si Ameliach fue al Congreso, al Tribunal Supremo y les dijo que invocando las constituciones de 1812, de 1811, 21 y 30, de 1830, era posible quitarle la inmunidad a los parlamentarios porque en esas constituciones no se contemplaba. Arteaga le responde como corresponde, pero además de eso le dice, bueno, si ustedes tienen, échenle pierna. Si ustedes lo que quieren es acabar con el Parlamento, échenle pierna, ya, ciérrenlo pues. Y se acaba todo, pues ya no, ¿por qué te vamos a seguir si el Parlamento está desconocido de hecho por el Tribunal Supremo de Justicia? Porque no pueden tomar ninguna decisión, ni acuerdo, nada. No pueden ni citar ministros, chicos. No pueden hacer absolutamente nada. No les pagan el sueldo. Bueno, entonces Arteaga Sánchez le dice, bueno, decidan ya y se acaba de todo esto. ¿Usted estaría de acuerdo con que el gobierno hiciera esto? Bueno, si se les ocurre que lo hagan, y la Asamblea, por supuesto, que no siga evadiendo la confrontación definitiva con las demás ramas del poder público. Por ahí no me acuerdo, creo que fue Clausewitz, pero uno de estos especialistas en la guerra y tal dijo que es un irresponsable que merece condena, ¿no? El que promueve una guerra innecesaria, pero que más irresponsable y más condenable es el que la evita y la evade cuando es indispensable librarla, ¿no? Y yo creo que estamos llegando al punto en el cual esa confrontación va a ser inevitable y la Asamblea va a tener que afrontarla como auténticos representantes de la voluntad popular. Pero no está bien que la Asamblea, por ejemplo, haya... Pero permíteme recordar algo con relación a las otras constituciones. Se le olvida a Ameliach, ¿no?, que en esa constitución existía la pena de muerte.
Sí. Bueno, y ya lo había sugerido hace rato Francisco cuando dijo, bueno, Sí, al paredón como cuando Bolívar. yo dije que Bolívar que podía ser también, porque Bolívar democráticamente y constitucionalmente se llevó a A piar Piar y unos cuantos y más. unos cuantos más. Y el decreto de guerra a muerte es terrible, ¿no? Pero bueno, pero yo decía que la Asamblea Nacional de repente, yo he sido muy crítico también, pero también entiendo que los juegos políticos son otra cosa y los deseos de la gente son otros. Pero la Asamblea Nacional ya demostró que está allí con la autoridad que le confiere que la gente está con ellos. Claro. Ya, entonces no hay duda. El gobierno hoy es minoría. El gobierno es minoría, una minoría que ellos se han empeñado en poner de manifiesto cada vez que hay un evento. Cada vez que hay un evento se pone de manifiesto. Y solamente le queda la formalidad del poder. Esa formalidad que le permite el juego, el control de las instituciones. Este gobierno no gobierna, como ya pudimos ver hace rato, y la formalidad del poder se mantiene por el control que tiene de las instituciones. Pero es obvio que después de esa gran manifestación de Caracas, algunos poderes y algunas fuerzas fácticas que gobiernan el país sin que lo expresen claramente, tendrán que haber pensado que hasta dónde pueden llegar, porque la gente en su desesperación puede tomar acciones no pensadas. Y el responsable de que eso pase es justamente quien gobierna o quien no gobierna. Entonces, la oposición piensa que la Asamblea hasta ahora lo ha hecho bien, ahora la Asamblea no puede seguir jugando. La Asamblea, según el Tribunal Supremo de Justicia, no existe. Así es. No existe. Puede tener un presidente y el presidente puede ser atendido en los medios, pero más allá de eso no. Y la comunidad internacional que esperaba la gran manifestación de Caracas para decir si es verdad, mira, estos no son golpistas, estos tipos lo que quieren es que haya un revocatorio. Ahora, dígame usted, la negociación está, digamos, negociar en estos momentos ya no es posible. No es posible. O sea, yo creo que negociar con este régimen es absolutamente imposible e inconveniente. Es inconveniente porque, como toda negociación, parte del principio aquel de do des, doy para que deje, ¿no? Y habría que hacerle concesiones al régimen, ¿no? Para alcanzar algunos objetivos parciales. Hay el rumor en Caracas, el muy alto nivel, por supuesto, de estas cosas uno no tiene pruebas materiales, ¿no? Pero sí los testimonios de gente que está más o menos informada, de que la última visita de Rodríguez Zapatero a Venezuela, que fue tan publicitada incluso en la misma España, tenía como objeto plantearle a la oposición, ¿no? Un eventual acuerdo, ¿no? Con el gobierno para olvidarnos del revocatorio, ¿te fijas? Y convocar a finales del primer trimestre del año próximo una elección general para presidente de la República, para gobernadores y para los legisladores regionales que están pendientes. Y bueno, por supuesto eso no tuvo el eco que aspiraba Rodríguez Zapatero o que aspiraba el gobierno, porque yo creo que eso no es por iniciativa propia. Yo creo que él está trabajando de común acuerdo con el alto gobierno. Pero es un reflejo de lo que está pasando, que están buscando salidas como de lugar, pero no son confiables, ni siquiera para llegar a acuerdos de esa naturaleza. ¿Con quién se reunió de la oposición? Porque la única persona que ha dicho se reunieron conmigo, y no fue Rodríguez Zapatero, sino Leonel Fernández y Martín Torrijos, fue Irán Gaviria. Irán Gaviria es el único que dijo, me reuní con los señores estos, y él les ratificó lo del referéndum revocatorio para el 2017. ¿Con quién se reunió Zapatero? Bueno, no sé, preguntarle cuando lo vi ahí. Pero No, dicen que se reunió con alguna gente, incluso con algunos dirigentes de Un Nuevo Tiempo. Es la especulación que hay. Bueno. Te digo, no tengo problemas materiales, pero ahí está Timoteo Zambrano, está Enrique Márquez, están otros cuantos más que hablan mucho de la cuestión del diálogo y de buscar acuerdos y entendimientos con el régimen, que no sé ¿Con quién si serán en este Pero caso. la cosa que no está clara es, por ejemplo, cuando destituyeron a Dilma Rousseff, eso no fue solamente una decisión de la oposición. Ellos también conversaron con el entorno de Dilma y se dieron cuenta que la situación era muy delicada por la gran corruptela que salpicaba a ese prohombre internacional llamado Lula da Silva.
Y entonces buscaron una salida que ahora digan que, pero eso fue concertado, eso no es una casualidad, no fue como dicen algunos aquí. Sacrificar a Dilma para salvar el partido. a Lula. Claro, y partido. entonces resulta que aquí, por ejemplo, algunos se molestan porque haya un golpe de Estado, porque 60 legisladores sustituyeron a 54 millones, y aquí 7 tipos de la Sala Constitucional, con los mejores méritos, porque de verdad que esa gente tiene méritos para estar allí, eso no está en discusión, sustituyeron a 8 millones de votantes. Sí. Y entonces, lo que es bueno allá, o lo que es malo allá, no es malo aquí. Pues bien, pero hay un detalle que es el siguiente. Dicen los que, y ustedes eso saben mucho, la negociación es el arte de la política. Bueno. No estoy de acuerdo. Pero la política es el arte, ¿no?, de hacer realidad lo que es necesario, en mi opinión. Pero su opinión, lo necesario, entonces traemos a la discusión qué es lo que es necesario para el país, qué es lo que para mí, pero lo que yo digo es que aun cuando uno diga que no, primero la palabra negociar está muy desprestigiada en este país por mal hablados que somos. Pero por ejemplo, en la política, aun cuando estamos de acuerdo en el partido, no se escribe nada, pero fue producto de una negociación, porque los intereses son los que privan. Es decir, Álvarez Paz va a ser el candidato a senador por el partido en el Zulia, porque nosotros creemos que Ronald Rodríguez, que también es una figura emergente, va a hacer tal cosa. Y no se conversa mucho y haga una negociación, a pesar de que no se exprese de esa manera. Pero en la negociación, como usted muy bien decía, tenemos que tener claro, hay que ceder. Claro. El gobierno, por una razón muy particular, y lo dijimos hace 7, 8, 9 meses atrás, o un poquito después, porque las elecciones fueron, dijimos, mira, al gobierno no le conviene el revocatorio, racionalmente no le conviene el revocatorio. ¿Por qué? Porque con el revocatorio lo pierden todo. Ahora la oposición quiere salir de esto, porque imagínate tú, lo que estamos viviendo es terrible. Pero hay unos tipos que tienen todavía mucho poder, mantienen una cuota importante de poder, y la están utilizando. Entonces, ¿cómo sacarlos de allí sin que medien un acuerdo? Porque ellos, en el fondo de todo esto, no es el Tribunal Supremo quien decide las cosas. El tribunal decide lo que se le envía, se ejecuta. Y el que dice que se ejecute es porque se siente prevalido de un poder que, a pesar de que se uniforma para tomar decisiones, es muy importante. Está muy sofisticado. Sí, porque es que después de lo de Molanqui yo tengo miedo, ¿no? Porque lo de Molanqui es terrible. En Molanqui lo van a llevar a declarar para que diga por qué él está diciendo que a Goicoechea lo tienen en precarias condiciones, como si eso no lo supiera cualquier preso político venezolano. Pero bueno, yo lo que le quería preguntar es lo siguiente. Ya usted tiene una información, yo tengo otra, y esta la tengo bien. Y además me contó quien me dijo las cosas, que esto tenía cierto apoyo internacional, porque la comunidad internacional juega un papel importante. La comunidad internacional está preocupada, la comunidad internacional sabe que con Maduro el país no solamente está convulsionado, sino que pudiera hacerse irrecuperable en el corto plazo. Y hay preocupación por Venezuela, por su situación geoestratégica y cosas de esas. Entonces, hay quienes están planteando, yo no sé si fue Zapatero quien lo planteó, yo creo que sí, sobre todo porque Zapatero cuando viene trae la bendición de Margallo, el canciller español. Y entonces, bueno, pero el PP le deja abiertas unas posibilidades, y ahí no hay, digamos, oportunismo del PP, porque ellos su cosa está de otro tipo. Pero entonces hay la propuesta siguiente, mire, elecciones de gobernadores, que el gobierno va a perder, con penachos o sin penachos en el Amazonas le van a dar una paliza. Yo creo que va a perder en todos los estados. Bueno, elecciones de gobernadores, atender a una modificación del Tribunal Supremo de Justicia en base a los requerimientos que la ley exige. Entonces, bueno, eso ya. Y yo le agregaría que esa modificación fuese con personas que fuesen al tribunal, independientemente de su credo político, pero eso sí, que lo primero sea la justicia, el impartir justicia, eso, lo básico, que no vayan allí personas comprometidas
como los que están ahora. Y la otra cosa es un reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional. A mí me parece que esto es difícil de entender, sobre todo cuando tú ves a Meliach en el Tribunal Supremo de Justicia. Y me dicen que esto sería bendecido por la comunidad internacional involucrada en el asunto venezolano. Álvarez Paz, que no necesita que nadie le esté dando consejo. Álvarez Paz, que ha sido frontal en estas cosas y es un buen analista, pero además un hombre que tiene también una extraordinaria mano izquierda. Si te tocara a ti, ¿qué harías? ¿Qué harías en este caso? Bueno, prepararía todo lo que hay que hacer para un gran acuerdo nacional, no entre la oposición y el gobierno, sino la nación entera. ¿Te fijas? Para las tareas que hay que cumplir. Ahora, con este gobierno no se puede, con este poder ejecutivo no se puede. No se puede porque ya han degenerado hacia otra cosa que hace imposible llegar a acuerdos de esta naturaleza. Yo visualizo lo que viene como una especie de pacto de punto fijo, pues, adecuado a los términos de la realidad y de la situación actual. Te fijas, con todos los sectores, porque aquí tenemos un problema muy serio, que es la nación como pueblo, ¿no? Enfrentada o aprisionada por el Estado, ¿no? Que teóricamente, por lo menos eso nos enseñaron en Derecho Constitucional cuando estudiábamos, ¿no? El Estado es la personificación jurídica y política de la nación, tiene que representarla, tiene que ejercer esa representación. Aquí no, aquí el Estado ha sido utilizado para dominarla, ¿no? Para exprimirla, para sacarle el jugo, y eso no puede ser. La nación tiene que reaccionar y tener unos representantes al frente del Estado que de verdad sean representantes de la nación entera como pueblo. Te fijas, mientras tanto es imposible buscarle una solución adecuada a lo que estamos viviendo. Ahora, yo sé que se están echando las bases y hay conversaciones serias con todos los sectores de la vida nacional, te fijas, para preparar, vamos a llamarlo, lo que pudiera llamarse una transición, por lo menos hasta el final, ¿no? Del periodo constitucional, en materia económica, en materia social, en materia de seguridad, y eso están dando. Todos los sectores tienen planes, programas, proyectos y la gente, ¿no? Que está dispuesta a encabezar el esfuerzo que se necesita. Pero todo eso necesita, pues, con perdón de la redundancia, ¿no? de una dirección adecuada, de una dirección clara, ¿no? en los propósitos y respetada, ¿no? por todos los sectores de la vida nacional. Yo le voy a decir, yo leí una en estos días, yo no sé en qué condiciones las digo, porque realmente a veces uno con Jagua tiene que primero saber en la condición que está, porque él suele ser errático, como había un lanzador de los Yankees, me perdonan ustedes que hable de los Yankees, porque anoche ganaron un partido memorable los Yankees al Tampa Bay, pero lo quería decirlo porque hay un pitcher de los Yankees que lanzó un juego perfecto, y él llegó al partido y le preguntaron cómo había hecho ese juego perfecto. Don Larsen. No, de apellido Wells, Dave Wells. Ese es de los últimos, un gordito del que pillaba muy bien. Y entonces le preguntan a él que qué hizo para lanzar un juego perfecto, y dijo, bueno, yo llegué al lugar y pedí un par de aspirinas. Entonces, y las aspirinas, bueno, porque yo había estado hasta las 4 de la mañana en un bar de Nueva York tomando unos tragos con unos amigos, y llegué al estadio con cierto malestar, y 2 aspirinas y listo, y después me monté en la lomita y listo, ok, perfecto. Por eso yo digo, doctor, que a veces uno no sabe en qué, si Jagua pidió o no pidió las aspirinas, que son necesarias en estos casos. Pero él dijo una cosa como esta, mira, hay 2 opciones. Ellos quieren el poder y nosotros queremos sostener el poder. Eso lo dijo a Vladimir Villegas hace unos días atrás. Y dijo, y además, hay temor en sectores del gobierno en lo que pueda pasar si estos llegan a gobernar. Bueno, y eso me pareció muy sincero, por eso digo que a lo mejor el hombre necesita un par de aspirinas para tirar ese juego perfecto. Entonces, digo yo, sobre esas cosas la gente quiere conversar, porque aquí se han cometido errores y hay responsabilidades y habrá que castigar a los que cometieron errores y responsabilidades, pero con otras cosas habrá que ir arreglando. Y los perseguidores de hoy no pueden ser perseguidos mañana, digo yo, ya de esa manera, pero algo de esas cosas hay que poner en juego, porque está bien, el revocatorio es una salida, pero el revocatorio tiene un bloque enfrente, la oposición puede ir, pero ¿cuál es el camino después de la gran marcha de Caracas?
Ramos, que sabía que lo que viene es eso, le dijo, no está descartado que vayamos a Miraflores. Pero el general Reverol no está ahí de casualidad y Benavides tampoco. Yo le tengo miedo a Benavides. Ni el 1.000.000 de personas que estuvieron en la calle tampoco. Tampoco. Entonces, claro, pero eso significa que como no se tiene miedo uno ni otro, puede pasar lo que iba a pasar ayer en Miranda. Ahí la manifestación, el gobierno convoca la cuestión, pone una tarima frente a la alcaldía, la alcaldía impide el paso de la manifestación, que era muy gigantesca la manifestación de la gente de ayer en Los Teques, y entonces ellos bordean la sede, toda la zona para llegar. ¿Okay? Llegaron, hicieron su cosa muy buena. Pero un grupo se desprendió de la manifestación e iba para el CNE por la vía que ellos querían llegar. Y entonces aparecieron los chavistas. Afortunadamente, la policía de Miranda, la policía de Estado Miranda, logró apaciguar los ánimos. Pero lo que se veía en el ambiente era una pelea que iba a terminar como nadie quiere. Nadie desea eso, ¿no? Pero esas cosas pasan, ¿no? Y yo quiero afirmar con absoluta responsabilidad que el tono, el clima o la violencia que pueda desarrollarse en el país o que se está desarrollando ya es de la responsabilidad exclusiva y excluyente de eso que llamamos el alto gobierno, no de la oposición. No, la oposición ha actuado correctamente, porque incluso utilizando aquella cosa china de que el mejor boxeador no es el que más pega, el que más confronta, sino el que más esquiva. La oposición ha jugado bien, yo creo que ha jugado bien y ha evitado la confrontación. Lo que pasa es que ha estado como esos boxeadores estilistas, ¿no? Bueno, sí. Que fintean, pero, bueno, porque tú sabes que el hombre, fallan a veces en el remate. Tú también tienes que comprender que el hombre que está ahí es un hombre ya de 72 años y además un poco querido por su mamá. Ahora, Waldo. Que le respondió muy bien, le dijo, yo sé dónde está mi mamá está en el cielo. Lo que no sé por dónde andan las otras. Ahora, Waldo, ¿tú crees que de esto podemos salir sin el chavismo? O sea, me explico. Es que ya hay sectores del chavismo muy importantes, civiles y militares. Porque yo creo que de esto no se sale sin el chavismo, de esto se sale con el chavismo. Bueno, con parte del chavismo. Por supuesto. ¿No? Y ya hay una parte importantísima del chavismo y ustedes tienen que verlo constatado en la simple lectura de los medios de comunicación, ¿no? Que están de acuerdo con el cambio, y con el cambio ya, no para dentro de 2, 3 años. ¿Te fijas? Y hay conversaciones, ahí sí hay conversaciones, para ver qué se va a hacer inmediatamente después y cómo se va a manejar esa situación. Ahora también se está dejando claramente sentado, ¿no? Que no puede haber perdón ni acuerdo sin justicia. Y justicia no quiere decir persecución, ¿no? Sino dignificar los órganos de administración de justicia, ¿no? Para que pongan todo en su sitio, ¿no? ¿Te fijas? Entonces eso es lo que el Jagua teme. Y lo que temen unos cuantos Diosdado, las reacciones de Diosdado me imagino es que se ve fuera de todo. Pero tú has visto cómo Diosdado se ha venido desmoronando progresivamente. Es que cada vez está más solo. La gente preguntaba en estos días, ¿para dónde se van? Es una buena pregunta. Bueno, ya el sitio está escogido. Hace unos días el gobierno nicaragüense le dio asilo a Funes, un presidente que llega al poder con el apoyo del Frente Farabundo Martí y llega al poder como la izquierda salvadoreña. Sí. Y resulta que los mismos izquierdistas que están, el mismo Farabundo Martí que sigue gobernando, lo acusa de haberse birlado una cantidad superior a los 700 millones de dólares. Y entonces Ortega lo recibe allá. Sí. Pero hay un diputado de Guatemala, un señor de Guatemala que también hizo negocios fuertes, que el gobierno guatemalteco, también izquierdista, y lo recibe allá. Bueno, ya se puede hablar con Ortega. Bueno, con Ortega no hay que hablar con Chayo, que es la que manda en realidad, porque Ortega también, esa vida disipada que lleva no le permite gobernar. Pero hablé con Rosario Murillo y ella arregla los asilos. Porque es que algunos tendrán que irse, doctor. Aunque se vayan. Mire, doctor, yo estuve leyendo la historia del país del 58 para acá. Pero un poquito antes, y tengo hasta una fotografía de los coroneles Romero Villate y Casanova, que eran los edecanes de Pérez Jiménez. Y después vi todos los militares, empecé a ver los militares y empecé a hacer el seguimiento. Fueron un poco Romero Villate era el comandante general de la aviación. Ajá.
Y el turco Casanova, ¿no? Fue incluso comandante de la guarnición del Zulia y después inspector general del ejército. Bueno, entonces, y yo, créame que yo tengo fotografía de ellos con Pérez Jiménez. Claro. Y le voy a contar, y era gente de confianza, pero esos dos caballeros, el primero paran a Hugo Trejo, y el 23 de enero, va para el 24, los caballeros aparecieron en la Junta de Gobierno. Los quitan porque se dan cuenta que era un exabrupto. Tuvieron 48 horas en la Junta. Exacto. Yo digo, bueno, pero entonces nosotros que somos... ¿Y fueron sustituidos por quién? Fueron sustituidos. Por Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. Lamberti, claro, dos empresarios. Entonces está bien. Entonces lo que digo es que estas cosas hay que seguir haciendo. Pero si usted se pone a sacar la cuenta, era un gobierno militar. ¿Y cuántos militares fueron presos? Muy poquito o ninguno. No, si fueron presos algunos y que a todos se les facilitó que se fueran. Exacto, entonces digo yo, y si ayer fue posible rescatar la democracia, refundar la democracia nuevamente con otros valores y otras cosas, porque hay que reconocer también que la democracia también se las echó al hombro, ¿no? Cuando uno le decía, yo creo que usted también de alguna manera le decía, chicos, hay que cambiar algunas cosas, hay que hacer que la gente... Claro. Y sin embargo usted veía como Alfarucero eran unos tipos inexpugnables, y el propio presidente Caldera creía que con su solo égida él podía hacer todo. Hay que buscar la manera de acordarse, y algunos militares que querrán también que no se les vaya a maltratar, que a algunos se les deje disfrutar de la fortuna que se llevaron. Si la pueden usar ahora en el exterior, si la pueden justificar. Cuando aquello no había el seguimiento que se le hace hoy al dinero. Sí. En cambio, muchos de estos tienen sus reales medio congelados. Yo creo, sí, doctor, perdón un segundo, Ronald, que este proceso debe tener también algunas mentes preclaras para que no se cometan errores y no haya abusos, ¿no? No haya abusos, porque de repente hay quienes pretenden a lo mejor que el anhelo del pueblo venezolano convertirlo en una cosa particular. Ya eso lo vimos también, no, que claro. esa historia la conocimos. Y entonces debemos estar muy pendientes de eso, y además deja que se faciliten los acuerdos. Sería, y claro, no acuerdos, sino que se faciliten siempre y cuando esos acuerdos permitan que el país avance, porque si es para mantener las cosas como están, no. Pero fíjate que hemos hablado de para dónde podrían irse, ¿no? Y no hemos mencionado la posibilidad de que se vayan para Cuba, ¿no? Es más, los cubanos son más pragmáticos que todo el mundo. No, claro. Juntos. Yo creo que si se van para Cuba, los que tienen necesidad de irse, no duran un mes allá. No dura un mes. Allá la vida es muy cara. Yo lo que quería decir era que yo entiendo que el pueblo venezolano ha sufrido muchísimo en estos 17 años, y ahí dentro del pueblo venezolano hay alguna gente que ha sufrido mucho más que otros. Y yo puedo entender que desde el rol de víctima y desde haber sufrido lo que han sufrido puedan aspirar a algunas cosas, pero no puede ser la revancha, no puede ser esas aspiraciones lo que marquen el camino, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Eso no puede ser un quítate tú para ponerme yo, es decir, los que hoy me persiguen, yo los voy a perseguir mañana. Sí. Ahí a lo que yo me refiero, porque si no de esto no vamos a salir. Estamos completamente de acuerdo. Aquel carajeo de aquella gente el 12 de abril, ¿qué tal? Eso no puede ocurrir, y eso no puede ser lo que marque el camino. No, así es, estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque aquí hay gente que cuando se le habla de acuerdo, de negociación para salir adelante, dicen ¡no! ¡Preso! Yo me acuerdo de esa expresión de un general el 11 de la madrugada. Bueno, pero ya general se fue. Mira, el 23 de enero de 1958 amanecimos con Wolfgang Larrazábal, del presidente de la Junta de Gobierno. ¿Qué era Wolfgang? El comandante general de la Marina en ese momento, ¿no? ¿Y quiénes eran los otros, los militares que acompañaron la Junta de Gobierno, con excepción de los dos que mencionamos que fueron sustituidos? Gente del primer nivel del gobierno de Pérez Jiménez. Por eso que dicen que los militares se acompañan hasta la noche antes. Bueno, así decía Luis Herrera, que los militares son fieles y leales hasta que dejan de serlo. Y no dejaba de tener razón el presidente Herrera. Y decía él, y uno normalmente es el último que se entera. Sí, que el presidente Herrera, que por cierto... Bueno, Carlos Andrés, el vivo de Carlos Andrés, se lo advirtieron, se lo dijeron y tal. Y nada.
Pero bueno, lo importante es, primero, que hemos podido conversar hoy porque es que cuando yo lo veo a él parado allí, a mí me asusta, pero cuando viene el general Alcalá Cordones, oye, me dejan pasar hasta 8 minutos. Qué cosas, ¿no? Es que tú ves que la cosa militar funciona. Sí, pero después que se fue Alcalá Cordones. Sí, no, claro. Es que antes no venía. No, antes no venía, pero no venía porque no lo invitamos. Él dice, ahora, entonces, pero en estos días que estaba el general Alcalá Cordones aquí, chico, Mario, mira, aquello era, es que a los venezolanos les gustan los militares. Les gustan, ¿verdad? Pero bueno. Pero es que son venezolanos también. Sí, pero yo digo, no, pero está bien, y cuando están del lado de los que, de uno, pues. Bueno, quiero decir lo siguiente, habíamos conversado con Álvarez Paz sobre muchos tópicos, porque con Álvarez Paz se puede conversar de todo, incluso del gol. No le toqué el toma a los Yankees porque Fernando, su hermano, estaba dando tumbos por ahí. ¿Te acuerdas que lo llamaban los bombarderos del Bronx? Ahora son los baby bombers. Los baby bombers. Y los muchachitos no, dando honrones hasta decir basta. Anoche, y ahí van para encima. Anoche fue un juego memorable porque los Yankees ganaron en el 9º inning, bateando un jovencito de apellido Tyler Austin. Dio un jonrón en el 9º inning. Y fue la gloria en Nueva York, y nosotros los que estábamos viendo el juego, pues por supuesto disfrutamos mucho. Eso le dio 10 años más de vida al Negro Martínez. ¿Pero les alcanza para llegar a octubre? No, si nosotros no llegamos a octubre. Dijo el Museo estamos ya a 2 juegos y medio del comodín. El Museo de la Caballería dijo que el Museo de la Caballería dijo una vez que una serie mundial sin los Yankees no era serie mundial. Y con eso acabamos la conversación con este fanático de los Medias Rojas. Ahora, Osvaldo, llegaste a Maracaibo. Debe estar gozando un puñero en estos días. No crea. Mira que una vez estábamos a 14 juegos y los derrotamos. Con Billy Martin de manager. Mira, ya están a 2 juegos y medio de Bueno, por eso, pero mira, viniste a Maracaibo y tuviste la gente te dio una buena recepción. ¿Qué sientes tú cuando vienes a Maracaibo y ves a Maracaibo así como fea? Bueno, chicos, a veces me deprimo, sobre todo con el tema de la basura. ¿No? Porque no es por nada, pero no termino de entender por qué es que ese problema no tiene solución, chicos. ¿Y ha salido de noche, Osvaldo, en Maracaibo? Muy poco, ni en Maracaibo ni en Caracas. Ni se te ocurra. Hay una especie de toque de queda natural. ¿No? Ni se te ocurra porque las calles están muy oscuras. Muy oscuras. Y no solamente, si estuvieran oscuras solamente no fuera tanto el problema. Te contaba que en estos días el Sitio Iván, que tiene una sede muy linda en la Quinta Avenida, tomó como parte referencial la cerca de ciclón con alambre de púa que colocaron allí en la avenida 5 de Julio en Maracaibo para colocar en la Quinta Avenida, y la alcaldía de Nueva York les dijo que si la alcaldía de Maracaibo la dejó poner, ellos también, porque aquí pasan las cosas más insólitas del mundo. Y entonces cuando le dijimos que eso era una violación flagrante pues al urbanismo y a la estética de la ciudad de Maracaibo, la gente de la alcaldía dijo que ellos tienen que respetar los procedimientos porque ellos no podían ir contra el banco. Entonces uno dice, ¿tú no crees que no solamente se trata de que el gobierno nacional no lo hace bien, sino que gobiernos regionales y alcaldías tampoco están a la altura de las circunstancias? Pero es que hay un problema muy serio, mira, el problema del centralismo. No hay descentralización. Somos una república federal centralizada, no una república federal descentralizada como ordena la Constitución. Entonces no tienen autonomía ni tienen recursos. Tienen que andar mendigando todo, eso no puede ser. Una de las cosas más importantes de los acuerdos que hay que llegar es a los efectos del cambio. Osvaldo, que Maracaibo, por ejemplo, necesita una gestión municipal que esté a la altura de los reclamos y de las necesidades de Maracaibo? Bueno, por supuesto, pero necesita un gobierno estatal, necesita un gobierno nacional que entienda perfectamente eso, ¿te fijas? Y le permita a las municipalidades de todo el país, en el caso específico de Maracaibo, actuar en la dirección adecuada. Pero es que como hay contradicción política, hay tendencia a la asfixia, ¿no? A acercar, a retener recursos, a sabotear lo que se hace desde estos niveles. Si se llevó a Juan Pablo locales. Guanipa, se puede llevar a Álvarez Paz, que también es del mismo tronco. Pero yo quiero decirle que nos vamos a marchar ya, pero que mañana a las 10 de la mañana tiene usted una nueva edición de La Pata del Colibrí, donde va a estar Ángel Monaga, Ronald Rodríguez, Darwin Chávez, Damaso Jiménez, Francisco Rojas y Arena, no porque anda en correrías académicas por el Canadá, pero ya pronto regresará. Mañana tenemos cosas que contar en la Pata del Colibrí. Nos vamos, amigos. Como para cogerle cría ese grupito. Para cogerle cría. Amigos, regresamos el lunes, si Dios quiere.